Saludo profesor, le habla Neris Alvarado, estudiante de Derecho del tercer año de la Universidad Nacional Experimental de los Llanos Occidentales, Ezequiel Zamora. Hoy vamos a compartir un momento con respecto a lo que es los documentos. ¿Qué son los documentos? Los documentos son una prueba fehaciente en el cual se contiene información importante y que sirve como prueba de registro ante un hecho. Su naturaleza jurídica se centra en que es un valor probatorio. Una vez que un documento esté totalmente legal y que cumpla con una serie de requisitos, es considerado una prueba fehaciente para cualquier tipo de hecho o de cualquier situación que se esté llevando a cabo. Sirve para el proceso penal, forma parte del proceso penal y los documentos son de suma importancia y son prueba de fuentes de pruebas, perdón. Algunos elementos esenciales de lo que son los documentos es que son legales y son archivistas. Pues contienen un soporte, el autor, la fecha, el lugar, la finalidad para el cual fue desarrollado o llevado a cabo ese tipo de documento. Hablamos también de un documento público y de documentos públicos o documentos auténticos, pues es aquel que está autorizado por las formalidades legales, por un funcionario público, obviamente, el cual esté competente y que cumple con los requisitos exigidos por la ley. Puede ser un notario, un registrador y que esté en ejercicio de sus funciones. Otras pruebas escritas se refieren a los documentos como instrumento público que pueden ser utilizados como una prueba para un juicio. Estas pruebas son libros de comercio, cartas, telegram, papeles domésticos, memorandos, publicaciones en periódicos. Todo ello pues son otras pruebas escritas que son consideradas como elemento fundamental, como ya lo dije anteriormente, en el caso de un litigio. También podemos mencionar que la tacha de documento, una vez que es cuando se impugna un documento o la autenticidad o veracidad del mismo, ya sea por un notario o por un notario público o privado. Las bases legales en cuanto a la tacha de documento, pues podemos decir que son documentos que varían según el ordenamiento jurídico de cada país. Generalmente se encuentra basado en la ley, en los códigos de procedimiento civil o en las leyes especiales o específicas. Se distinguen dos vías para tachar documentos. Puede ser por una vía principal, cuando se comprueba la falsedad del documento, o una vía incidental, que es cuando se plantea un incidente dentro del proceso judicial ya iniciado. Entonces, estas serían las dos vías legales para hacer la tacha del documento. El valor probatorio pues se refiere al grado de certeza que un documento tiene para el momento de ser llevado ante un juicio. Hay un documento público que tiene un valor probatorio y que se demuestra su falsedad, y también en documentos privados, el documento privado reconocido por tener el mismo valor probatorio que los documentos públicos. Las pruebas de informe. La experticia es una prueba judicial donde se solicita la opinión de un experto en la ciencia como tal, sea arte u oficio. En cuanto a su objeto y su importancia, su definición, podemos decir que es un proceso mediante el cual el experto proporciona una opinión técnica sobre un hecho. La importancia pues facilita la comprensión de las pruebas complejas, y el objeto pues es aclarar en todos los sentidos los aspectos técnicos que pueden influir en la decisión del juez. La prueba de experticia en el ordenamiento jurídico público está regulada en la ley regulada en el Código de Procedimiento Civil o en otras normativas pertinentes. El nombramiento de un experto, pues esto está bajo las instancias fijado por un juez. También podemos hablar de lo que son las inspecciones oculares, ¿no? En el Código Civil y el Código de Procedimiento Civil venezolano, en el artículo 1428, reconoce como medio de prueba
válido remitente de su regulación a la ley procesal, en este caso pues el Código de Procedimiento Civil en los artículos 472 del mismo. Los elementos, el sujeto, pues es el juez que realiza la inspección. El objeto, la persona, pues, cosa o lugar que se va a inspeccionar. El acto, pues, la diligencia del examen y la percepción sensorial que se puede hacer en este momento. Y la finalidad es la verificación de los hechos materiales relevantes al caso. En cuanto a las presunciones y presunciones, algo así. Es una presunción legal que establece un hecho que considere probado. Y el presunción iuris tantum establece que un hecho se considera probado, pero admite lo contrario. Permite a la parte afectada que el hecho presumido no es cierto. Existen unas clasificaciones legales y de presunción humana. En cuanto a las presunciones humanas, pues son inferencias que se realizan el juez basándose en la experiencia y el sentido común. Aquí es donde se aplica la lógica. Y a partir de un hecho probado, no son objetos de esas comparaciones. Con respecto a lo que es el marco legal, en muchos códigos civiles se establece la presunción legales, que pueden ser iuris, injuris o iuris tantum. Por ejemplo, el Código Civil que presume la fe en ciertas situaciones admitidas como prueba contraria. Quiere decir, esto lo entiendo, profe, que es la presunción, o sea, es algo que no se da por definido en un primer momento, sino que existe la presunción de X cosa. Bueno, esas cosas, esa presunción es lo que nos garantiza que también nos va a aplicar lo que es la lógica, y que todo esté establecido dentro del marco legal. Muchas gracias, profesor, espero le haya sido de interés.